Bueno, vamos a la palabra que este Dios del cielo hoy ha traído para todos nosotros. Amén. Todo esto son esas vitaminas para nuestra alma, esa palabra, ese pan del cielo que el Señor trae, que tú vas a valorar, que vas a masticar. Esta semana el Señor además me decía que esas palabras, porque como cada semana está la misma palabra fluyendo en mí. Y Dios me hizo entender que no solamente es comer, sino todo lo que esa comida produce en el interior de uno, ¿verdad? Y con las predicaciones es igual, mastícala, saboréala, luego llévala al secreto, esto lo entendí, esto no lo entendí. Estate ahí fluyendo en lo que Dios está fluyendo en la semana. Amén, ¿os parece bien? Porque Dios va a hacer cosas tremendas, ¿sí? Bueno, pues la semana pasada realmente estábamos hablando acerca de la santificación, ¿cuántos lo recuerdan? Era como un requisito o uno de los requisitos para que Dios hiciera grandes cosas con nosotros, ¿verdad? Sin esta santificación, pues Dios no va a poder usarte como ese utensilio o ese instrumento de honra que va a traer honra al Señor. Es un requisito. Y hablábamos que la santificación no tiene nada que ver con no pecar. No, más bien habla de ser apartado para Dios, para una obra, para una labor, para algo específico. Es ese apartarse para Dios, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la palabra santificación, muchos cristianos se inclinan a creer que santificarse es tratar y trabajar con pecados externos. Es decir, adulterio, fornicación, borracheras, o idolatría, hechicerías. Incluso cuando vamos venciendo todos estos pecados externos, viene como una satisfacción a nuestras almas de, wow, qué bien voy. Y vemos a otros hermanos que tal vez están batallando con las mismas cosas que nosotros batallábamos y de alguna manera creemos como que nos creemos superiores. Y esto es una trampa. Porque yo te digo que hay pecados mucho más agresivos, destructivos que todos estos pecados visibles que tú ves. ¿Cuáles son esos pecados? Los pecados internos de tu corazón. En Gálatas 5 tenemos una larga lista de las obras de la carne. Y en esas obras de la carne están los pecados externos, que son por las borracheras, la idolatría, la hechicería. Vamos a ver si los tengo anotados. Pecados externos como adulterios, fornicaciones, idolatría, borrachera. Y luego también habla de los pecados internos, celos, envidias, enemistades, ira, contienda. Pero por alguna razón nosotros creemos que estos pecados que acabo de nombrar, internos, invisibles, los que nadie ve, son como que menos pecado o menos importantes que los externos. ¿A alguien le ha sucedido esto? Una madre que tiene 2 hijos y un hijo es un envidioso, pero el otro hijo es un alcohólico y viene a casa borracho. No sé por qué siempre se inclina más a pedir oración, a volcarse en el hijo que le está dando problemas con el alcohol, sin saber que el que guarda la envidia en su corazón puede traer una tragedia a la casa. Nos inclinamos más a lo visible. Y si vamos atrás en la historia, podemos ver desde el Génesis que las cosas o los pecados que originaron grandes tragedias eran más los invisibles que los visibles. Vete al Génesis. Caín mató a Abel por envidia. Los hermanos de José hicieron todo lo que hicieron contra José. Lo metieron en el pozo, luego intentaron, para no matarlo, venderlo. Bueno, lo vendieron. ¿Por qué? Por envidia. Coré, Datán, Abirán, no sabemos las historias, ¿verdad? Se rebelaron contra Moisés y contra Aarón por envidia. Saúl persiguió a David por envidia. Y así tenemos al hermano del hijo pródigo que todo lo que habló de su padre ahí como enfadado por lo que el padre, la gracia que había mostrado hacia el otro hijo por envidia. Y lo más grave de toda esta historia es que los que persiguieron a Jesús para crucificarlo también lo hicieron por envidia. Entonces no sé por qué tenemos esta inclinación a querer trabajar, que está muy bien trabajar los pecados externos, cuando también deberíamos de inclinarnos y trabajar los pecados internos que nos pueden llevar a muerte y a destrucción. Porque además yo descubrí que muchos de estos pecados que tenemos internos, invisibles, a los que los círculos cristianos muchas veces no les dan ni la misma importancia, porque ni se predica casi que de ellos. No se les da ni la misma importancia, pero muchos
de esos gigantes con los que batallamos en la vida, a veces en forma de alcoholismo, drogadicciones, en forma de algo visible, grande, feo, muchos tienen origen en pecados pequeños que tú consideras pequeños, internos, invisibles. Entonces, si tú trataras con lo que hay dentro de tu corazón, muchos de los problemas externos que tienes y que todo el círculo cristiano es como mal visto, terminarían. Pero esta es un arma perfectamente diseñada por Satanás, porque como ni le prestamos atención, como ni les prestamos atención, se va a sentir más pecador alguien que está alcoholizado que alguien que está en envidias, en celos, en contiendas. ¿Verdad que sí? Entonces, para Satanás es una de las armas más enfiladas. Entonces, lo que tenemos que tomar es conciencia de que pecados internos e invisibles pueden estar llevándonos a enfermedades, llevándonos a vicios, porque ese vacío que te dejó la traición de alguien al que no perdonaste te está arrastrando a vicios para suplir el vacío que nunca va a poder ser suplido. Pero en realidad tú quieres atacar el problema de las drogas, atacar el problema del alcohol, atacar el problema de la ludopatía, atacar el problema de esas desórdenes alimenticios, desórdenes sexuales. Atacas esos problemas cuando las raíces están tan dentro y tú las consideras tan pequeñas que ni siquiera te ocupas de ellas. Entonces Satanás dice, con este tipo de pecados yo puedo destruir una familia, una congregación, puedo destruir la humanidad. Y así comenzó en el Génesis. Envidia, algo que pasa tan desapercibido en las congregaciones y fue tan destructivo que un hermano mató a otro hermano. La palabra de Dios ahí en Gálatas te dice, tienen tanto poder estos pecados que te pueden hacer perder o dejar de heredar el reino de Dios. Vamos a leerlo ahí, dice Gálatas 5, 19, 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Y uno como que se queda ahí diciendo, wow, yo no tengo nada de eso. Y uno empieza como que a sentirse bien, ¿verdad? Pero luego sigue diciendo enemistades. Cuando estás enojado con alguno de tus hermanos, pleitos, celos que nadie ve pero Dios ve, iras, contiendas, disensiones, otra vez va algo grande, herejías. Parece que está la balanza, ¿verdad? Entre lo que consideras pequeño y lo que consideras grande. ¿Crees que Dios lo dejó así entrelazado por algo? Yo creo que sí. Yo creo que te quería hacer entender. Mira, te voy a decir algo. En la misma lista del asesinato está la envidia, y en el mismo versículo que está la hechicería están los celos. Yo los he dejado ahí entrelazados para que vosotros sepáis que para mí es tan abominable uno como el otro. Dice herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas. Está hablando tanto de un asesinato como de una envidia, como de una hechicería, como de unos celos. Dios te está diciendo, dales la misma importancia, pero nos es tan fácil creer que un asesino no heredará el reino de Dios. Pero de alguna manera excusamos al que cela o al que envidia diciendo, no es para tanto. ¿Sí o no? Hay pocas personas que se acercan a mí a decirme, pastora, necesito salir de estos celos, de esta envidia que tengo en el corazón. No, la gente se acerca a mí a una consejería de ministrame una liberación porque tengo serios problemas con lo visible. Pero no me viene la gente a decir, tengo problemas con cosas invisibles que solamente Dios ve. No, las hemos incluso muchas de ellas normalizado. Y ahí dice, cualquiera que practica tales cosas. Es decir, que no está hablando de momentos puntuales. Ahora voy a explicar esto, porque el enemigo puntualmente te puede lanzar sus basuras para que tú abraces los celos, la envidia. Él te puede lanzar, pero ahí no está hablando de eso. Ahí está hablando del que mantiene en el corazón, porque para practicar algo tú tienes que mantenerlo dentro. Y le das vida una y otra vez, vida una y otra vez. Tienes envidia y la mantienes dentro, por eso le das vida. Ahora es con una persona, ahora es con una situación.
Mantienes todo eso. Este es el error, porque tú no tienes que abrazar lo que Satanás te lanza. Tú tienes que dejarlo ir, expulsarlo fuera si ves que se está arraigando. Porque si no, para cuando menos te des cuenta, resulta que vas a estar tan atrapado que vas a hacer de esa envidia, de esos celos, parte de tu vida. Y lo vas a normalizar. Y como estamos a veces en círculos cristianos donde todo esto no se habla, se normaliza, no se predica y todos viven ahí, entonces te sientes como que bien. Pero no está bien. Hemos visto las tragedias que esto ha traído a la humanidad. Mira lo que le sucedió a Saúl, esta historia tan conocida. Pero fíjate en un detalle. Cuando Saúl, porque fue Saúl el que puso a David al frente del ejército, cuando Saúl lo hizo porque vio en David habilidades que otros soldados no tenían. David era alguien con coraje, determinación, valiente, donde todo un ejército estaba paralizado. Este hombre, este joven, fue a pelear con un gigante. Eso no lo va a ver el rey. El rey dijo, wow, yo tengo aquí un puntal. Y a Saúl le interesó. ¿Sabes por qué le interesó? Porque estaban en el mismo bando. Y las victorias de David serían las victorias de Saúl. Las victorias que David estaba trayendo a Israel eran las victorias de Saúl. Y todo iba bien. Hasta que sucedió algo que de alguna manera Saúl no supo enfrentar. Dice ahí que en 1 Samuel 18 está hablando de cuando ellos volvían de la guerra y en una de las ocasiones las doncellas que esperaban a los que volvían de la guerra, que danzaban y cantaban, dice que trajeron un cántico diciendo Saúl, ¿cómo era? Saúl pudo con miles y David con sus 10.000. A ver, ¿cómo era? Saúl. Esa es mi congregación querida. Saúl mató a sus 1.000 y David a sus 10.000. Pero dice la palabra de Dios ahí, esto sí lo vamos a leer, 1 Samuel 18, dice, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10.000 y a mí 1.000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día, di conmigo, desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Todo iba bien hasta un día en el que Saúl no supo encajar, que también a otro le podían victoriar, que también a otro el pueblo le podía halagar. Y sabes, no siempre los celos están en tu imaginación, porque muchas veces decimos a las personas, eso son cosas tuyas. No siempre los celos pueden estar en la imaginación de la persona. Hay situaciones reales que Satanás va a querer usar para infundirte celos. Porque aquí había una situación real, había toda un reguero de doncellas cantando. Saúl mató a sus 1.000 y David a sus 10.000, es decir, dándole más alabanza a lo que había hecho David que a lo que había hecho el propio rey. Entonces Satanás usó esa situación real para soplar y engordar a Saúl con celos. Seguramente le diría, fíjate, el poco respeto que te tienen ya que están victoriando a otro más que a ti, tú eres el rey. Estas cosas son las que suceden en los corazones de las personas y más cuando estamos en autoridad. Si uno no está pilas de esto, Satanás siempre te va a venir a decir, fíjate aquel, fíjate aquella. Uno tiene que tener mucho cuidado de decir, a mí solo me importa lo que Dios dice de mí. Porque hay situaciones reales. Yo reconozco en este lugar gente ungida y a mí no me importa reconocer que Dios mismo me ha dicho que tienen ministerios tremendos que me pasarán por encima. Gloria a Dios, porque podré decir, madre mía, lo hice bien. Pero no todo el mundo piensa así. Muchas veces Satanás te sopla, te va a quitar el lugar. Te sopla, te está intentando quitar la amistad, te sopla. ¿Y sabes cuál fue el fallo de Saúl? El fallo de Saúl no fue que Satanás le soplaba a través de una situación real. El fallo fue permitir que eso permanezca. Mantener en su corazón esas mentiras. Porque cuando tú mantienes las mentiras de Satanás en tu corazón, esas mentiras cobran fuerza y comienzan a desviarte la visión de la verdad. Entonces, ese fue el pecado de Saúl. Comenzar a almacenar de alguna manera.
Porque como te he dicho antes, el diablo puede venir a tentar, pero depende de ti dejar que eso permanezca o no. Mira lo que dice la Biblia en Mateo 6, del 22 al 23. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Dice, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. El ojo de Saúl ya no tenía la perspectiva correcta. Ya no estaba pensando, wow, las victorias de David son mis victorias y son las victorias de Israel. Gloria a Dios que me ha querido poner un David al lado. Cuando Nehat vino, yo conozco a Nehat de la otra iglesia, ¿de acuerdo? Y aquí muchos la conocemos, ¿verdad? ¿Cuántos la conocen? Una mujer de fuego. Yo realmente reconozco que yo iba a la iglesia y amaba escuchar predicar a Nehat. Y cuando Nehat me dijo que venía a Cielos Abiertos, el Espíritu Santo me dijo que ella sería mi David. No era que Dios me estaba descalificando a mí, me estaba diciendo, Ana, si tú consigues en un reino tener un David que yo puedo usar incluso por encima de ti, los dos juntos vais a descubrir qué hubiera hecho yo con David y Saúl, que no se pudo descubrir porque Saúl se endemonió. Y yo le dije, ok, pues voy a comenzar por decírselo. Y comencé a profetizar sobre ella, y cuando estaba aquí yo profetizaba y decía, sobre ella hay un ministerio, porque no quiero dejar que Satanás me infunda celos, envidia. Porque yo misma reconozco que Nehat ha aportado mucho a mi vida, que de Nehat han venido profecías, incluso de estar donde estoy. Porque de ella Dios me habló cuando yo no era ni pastora ni nada. De dónde Dios me iba a poner y cómo yo un día iba a decir, ¿cómo llegué aquí? Y ese día se cumplió. Entonces yo puedo reconocer el ministerio de otro. Y puedo saber que Dios incluso va a querer usar al otro por encima de mí. Lo que no puedo hacer es envidiar lo que Dios le va a dar al otro. Porque a mí me llamó a ser Ana Olondo y a Saúl le había llamado a ser Saúl el rey. Y de tener un David ungido al lado que le hubiera traído victorias, si este hombre no se hubiera desviado, ¿dónde hubiera llegado el reino de Israel? Pero se desvió y esto le trajo la perdición. Y yo te estoy hablando de algo muy visible como es un púlpito, pero ahora yo quiero que tú transportes esta historia a lo que Satanás te está soplando a tu corazón. Porque tal vez te está soplando aquel hermano, aquella hermana, aquella amiga. Y hay situaciones reales, ojo, a mí me vienen diciendo es que mi amiga me ha querido levantar el marido y yo lo creo. Pero que una persona haga mal no te puede desenfocar a ti porque entonces tú vas a terminar destruido. Tú tienes que tener el ojo sano, puro, con luz. Porque aquí dice que por tanto Saúl ya no miraba bien. Con buenos ojos, su ojo ya no estaba lleno de luz, ya no podía ver lo que Dios iba a hacer con ellos dos. Solo estaba viendo lo que el otro tenía, cómo la gente le victoriaba. Se olvidó incluso de que Dios le había llamado a ser rey. Se olvidó de eso. Y entonces todo Saúl, al completo, sabemos su historia, quedó en oscuridad y en tinieblas. Saúl se puso de acuerdo con las voces del infierno. No vas a poder evitar que las voces vengan, porque ese es el trabajo de Satanás. Ahora cizañarte contra uno, ahora cizañarte contra otro, ahora soplar envidia para uno, ahora soplar celos para otro. Ese es su trabajo. Pero tu trabajo es guardar tu mente y tu corazón y no ponerte de acuerdo con el infierno. Y en el momento que Saúl comenzó a atrapar esas voces y decir, es verdad que se ha creído, solo le falta el reino, pues mira tú lo que hacen ellas y mira. Ahí él ya había caído. Se puso de acuerdo con lo que el infierno le dijo y se desalineó. ¿Qué comenzó en el corazón de Saúl? A producirse ¿qué? Celos. ¿Y los celos te llevan a qué? Al odio. ¿Y los odios le llevaron a qué? Al asesinato. Porque él quería asesinar a David. Otra cosa es que no pudo, pero él quiso. Él varias veces le lanzó la lanza para matarlo. Y hoy en día tal vez no es que tú vas a decir voy a asesinar a alguien, ¿verdad? No es así, pero la Biblia también habla de aquellos que tienen celos. No sé si anoté el versículo, permíteme mirarlo a ver. Primera de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Pero déjame leértelo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Por eso el asesino, la envidia y los celos van en la misma lista que el Señor colocó.
Porque tú puede que hoy en día físicamente no vayas a matar a nadie, pero cuando tú te asocias con el infierno para destruir la reputación de alguien, tú estás intentando matar a esa persona. Todas estas personas en las redes sociales que se asocian al infierno para destruir la reputación de alguien, para levantar falsos testimonios, para hacer todo esto que hacen, realmente yo creo que quedaron atrapados en el mismo espíritu que atrapó a Saúl. En el mismo espíritu que después, muchos años después, atrapó a los fariseos y a todos aquellos líderes religiosos que fueron contra Jesús. En el mismo espíritu, y todos han pasado miles y miles de años y todos en el mismo patrón. Mira, no son personas no creyentes que se levantan contra los hijos de Dios. No fueron personas no creyentes, no judíos que se levantaron con Jesús. Fueron los de su pueblo. Los líderes religiosos, los que estaban llamados a llevar el testigo, llamados a llevar todo lo que tenía que ver con Dios. ¿Y sabes otra de las características? Que no se levantan contra el líder que no tiene nada, se levantan contra el líder que porta la unción. Siempre van en contra de la unción porque es lo único que puede remover las tinieblas, deshacer las obras del infierno, la unción. Por eso siempre vas a encontrar estos religiosos, estos líderes religiosos que además para excusarse de lo que hacen lo mismo que hicieron con Jesús. Son los defensores de la sana doctrina, pero realmente operan en el mismo espíritu. Porque a aquellos fariseos y a aquellos líderes religiosos les importaba bien poco la doctrina de Jesús. A Saúl le importaba bien poco lo que estaba haciendo David. Solamente ardían en celos, en envidia. Y por eso hicieron todo lo que hicieron. Y los celos les cegaron tan completamente que estaban esperando el Mesías. El Mesías estaba delante de ellos haciendo milagros, maravillas, resurrecciones. Y en lugar de decir, wow, esperemos un momento a ver si nos estamos equivocando. Esta persona lleva frutos. Esta persona está resucitando muertos. Esta persona está sanando. En lugar de eso, se cegaron, quisieron matar el milagro, matar a Jesús. Y no solo eso, es más fácil atribuir todo eso a Satanás por Belcebú que atribuírselo a Dios. Era el Hijo de Dios que estaba delante de ellos. Y los celos y la envidia los cegaron a tal punto que no lo pudieron ver y lo persiguieron, lo oprimieron, lo llevaron para ser crucificado. ¡Qué terrible! Ahora yo quiero que tú no veas de la misma manera al envidioso. No te digo que lo juzgues, pero que lo veas como alguien peligroso. Porque ves al borracho, ves al brujo, ves al hechicero, ves al ludópata, pobrecito, y le tienes hasta lástima. Lástima primero que no hay que tener. Ten compasión de él para producir un cambio. Pero segundo, ten la misma compasión por el envidioso, por el celoso, porque ese sí puede traer una tragedia a la congregación, una tragedia al cuerpo de Dios. En tanto que los otros es tan visible que todo el mundo los tiene como desechos, a veces el que lleva la envidia en el corazón y es invisible es el líder de la congregación. Y está enviando veneno para todos los suyos, atacando y asesinando con su lengua otro ministerio. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo de su ser todos ellos querían lo que Jesús tenía. En el fondo de su ser todos quieren lo que Dios ha dado a otra persona, pero como no lo pueden tener y celan, envidian, ¿sabes lo que hacen? Levantan falsos testimonios, calumnias, intentan desacreditar a la persona para que la gente no les siga. Piensan que así van a hacer que las personas no sigan a este tipo de gente, a esta gente ungida. Lo que no saben es que Dios dice, cuanto más te opriman, más te voy a multiplicar. Cuanto más te opriman, más te voy a multiplicar. Yo le doy gracias a Dios por todos nuestros opresores, porque muchas veces le digo, Padre, yo sé que un día te levantaste y dijiste, porque te están oprimiendo, ahora te voy a multiplicar. Realmente, donde ellos piensan muerte y destrucción, de pronto Cristo pagó con su vida por la nuestra y resucitó. Y los milagros ya no iban solo de su mano, ahora iban de mano de su iglesia. Pero la obra del infierno no va a cambiar, va a mantener el mismo patrón. Y esto no se trata de abrirle los ojos a ellos, porque no se los voy a abrir yo. Esto se trata de abrirte los ojos a ti, de que tú sepas el patrón del infierno y no te alíes a él. No te alinees con el infierno
Ni entregues tu corazón o tus opiniones o tu voluntad a Él para atacar a los hombres de Dios. Eso se trata de ti, no se trata de ellos. Y si estás ahí y tal vez dices, tengo problemas con la ira, con los celos, con la envidia, tengo serios problemas. Yo quiero decirte algo, mira, Dios no hace acepción de personas. Dios toma personas, trabaja corazones, después prueba esos corazones y Dios que todo lo ve, Dios que ve lo que tú y yo no vemos, Dios trabaja, prueba y cuando están aprobados, coloca. Primero coloca tal vez en responsabilidad, te da responsabilidades, va siendo acepto y te pone en autoridad. Entonces, si tú ves una persona en autoridad, tú no pienses que esa persona ha trepado o porque se ha hecho amiga de los pastores, porque si esa persona lleva el respaldo de un ser humano detrás, esa persona caerá. Pero si esa persona lleva el respaldo de Dios, nadie la podrá hacer caer. Entonces, cuando tú veas algo así y Satanás te esté soplando para celar o envidiar, ¿por qué en lugar de eso no le dices, trabájame a mí? Trabájame a mí, haz lo que sea conmigo, pero yo también quiero ocupar el lugar por el cual me creaste. Porque esa es otra, tal vez tu lugar no es ese. Y uno tiene que saber aceptar el lugar que Dios le dio. Para la obra de Bermeo, Dios me dio una visión en la mañana y era un reloj tan bonito. Yo recordaba la casa de mi abuela con esos relojes antiguos que tenían como un cuco cuando daba la hora. Y era tan bonito, yo entraba a la casa de mi abuela y me ponía un montón de tiempo ahí mirando el reloj porque me gustaban esos relojes antiguos. Y Dios me dio esa visión y me acordé y dije, wow, esos relojes que yo amaba. Y entonces es como si Dios le diera la vuelta a la visión y por la parte de atrás yo vi una serie de piezas y de círculos y de cositas pequeñas. Todo era la maquinaria. Y Dios me decía, todo tiene que estar en su lugar para que este reloj funcione. Y yo lo entendí, nosotros somos la iglesia de Jesucristo y cada uno tiene que estar en su lugar para que demos la hora, la campanada. ¿Entendemos esto? En tanto que si tú eres tuerca y quieres ser clavo, no lo sé, en tanto que tú no estés donde tienes que estar, el reloj no va a girar. Entonces pide a Dios, trabájame y colócame donde tengo que estar, porque somos como un solo hombre y tenemos que dar la hora. Tenemos que hacer todo aquello que Dios quiere que hagamos. ¿Amén? ¿Estás de acuerdo conmigo en esto? Aleluya. Pues escúchame algo. Aquí volviendo a lo de antes. Volvemos a ver cómo los problemas visibles tienen su origen en cosas invisibles. Sabemos que los celos que Saúl tenía contra David le llevaron a odiar, ¿verdad? Pero no solo esto. Los celos que Saúl tenía contra David le llevaron a odiar y le llevaron a un estado de locura tal que necesitaba que David apareciera con su arpa y la unción hacía que esos espíritus inmundos que estaban atormentando a Saúl huyeran. No sabemos la historia. Ahora yo quiero que vayas un poquito más profundo. ¿Cómo estaba Saúl? Loco. ¿Sí? Si tú ves a día de hoy un loco, estoy segura que a nadie se le ocurre decir, bueno, tal vez la raíz de esa locura es la envidia. ¿Verdad que no? Siempre creemos cosas como que más grandes, algo le habrá pasado, algún trauma, que puede ser, sí. Pero o lo mandamos al psiquiatra y que lo empastillen. Pero son pocas las personas que dicen, ¿y si detrás de esa locura solo está la raíz de la envidia? Porque Saúl comenzó celando y envidiando y terminó en locura. Entonces, si Dios no cambia, si el infierno tampoco cambia y siempre tiene los mismos patrones y las mismas estrategias, ¿por qué no creer que cosas tan visibles como una locura pueden venir de cosas tan pequeñitas como una envidia? Pecados visibles que intentamos tratar expulsando demonios o llevándolos a psiquiatras o con pastillas, pecados mega visibles que todo el mundo condena, tal vez tienen su origen en pecados invisibles tan pequeñitos que nadie le da importancia. Entonces con esto te quiero decir que esa envidia a la que tú no le das importancia tal vez es la que está provocando todos tus males en la vida. Esa falta de perdón a la que tú no le das importancia tal vez está secando todos los huesos de tu cuerpo. Esos rencores, esos odios, ese pasado sin resolver, pequeño, que tú ves pequeño, insignificante, está provocando las grandes tragedias que llevas en tu vida. Entonces creo que Dios quiere hoy que nosotros miremos para adentro, porque esa arma, como te he dicho, precisa de Satanás,
no es lo grande que está destruyendo tu familia. No es el adulterio, la borrachera, la lujuria, no. Tal vez es algo más profundo y más pequeño, como el que no supiste hacer tu papel bien, como que odiaste, envidiaste, recelaste, no amaste, y de ahí se provocó una tragedia que un hijo no sabe dónde está. No está encajado porque sus padres no le dieron amor. Este tipo de pecados pequeñitos para mí son como ese cáncer que se instala en una célula invisible que tú no ves y tiene el poder de hacer una metástasis que pronto saldrá al cuerpo y lo matará. Así son estos pecados, chiquititos. Para mí es peor un cáncer invisible en un cuerpo, en una célula, que un cáncer de piel que te hace una herida, que ay, es hasta repulsivo de ver. ¿Habéis visto tipos de cáncer de piel en el cuerpo? Terrible. Pero esos cánceres que parecen tan abrasivos están localizados y son tratados. La célula microscópica no está localizada y no está tratada. Y esa célula microscópica es la que hace una metástasis. Entonces realmente traslademos todo esto a lo espiritual. Necesitamos poner la importancia que tiene sobre los pecados que son invisibles, sobre los pecados que son para ti inofensivos, tomar conciencia de esta gravedad y no ignorarlos, porque son extremadamente peligrosos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya estamos acabando para dar la solución a todo esto. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pues precisamente esto. Empezar a chequear mi vida. Si hay algo oculto y tienes al Espíritu Santo que puede traerte esa convicción de pecado, porque te digo que en este tipo de situaciones donde ya incluso las hemos normalizado, los círculos cristianos las han normalizado, no las ven tan condenadas, no las ven tan pecado o las ven menos pecado, menos importantes, no se habla de ellas. Entonces, como están más difíciles de localizar, doblemente vamos a necesitar al Espíritu Santo para decirle, dame convicción de este pecado. Porque donde para todos es normal, es difícil que yo lo vea anormal. Donde para todos es pequeño e insignificante, es difícil que yo lo vea como una tragedia. El Espíritu Santo tiene que soplar sobre ti y decirte, no estás bien. Sal de esos celos que te van a destruir, sal de esa envidia que te va a destruir, sal de esa falta de perdón que te va a destruir. Aunque la hayas enterrado en lo profundo de tu ser, se están viendo los frutos y tu vida no va bien. Entonces, sal de ahí. No está bien. Necesitamos al Espíritu Santo, número 1. Y número 2, tú tienes que aplicar Santiago 4:7, donde dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Primero es que someterse a Dios, porque damos la receta rápida. Frente a un problema, resiste al diablo y de ti huirá. Pero por mucha resistencia que le hagas, muchos cristianos se frustran, porque el diablo siempre va a poder más que tú si tú no estás sometido a Dios. Y esta primera parte del versículo parece que Satanás se ocupó de cegar. Y todos recitan el resista al diablo que de ti huirá. Pero nadie recita el sométete a Dios. ¿Estás sometido a Dios? Porque entonces le resistirás y le tocará huir. Entonces, someterse a Dios es no ponerse de acuerdo con el infierno. Tú no puedes en tu mente permitir conversaciones infernales. Mira, nuestra mente está capacitada para recibir de todo. Todos los pensamientos fluyen ahí. ¿Qué voy a hacer de cena? ¿Le voy a dar a mi hijo pequeño esto, al mediano lo otro porque no le gusta? Bueno, creo que me falta aquello. ¿Quién no anda así en la mente? ¿Verdad? Vamos a comprar, ¿qué era lo que tenía la nevera? No sé si esto tenía, no sé si aquello. Nuestra mente parece que está entrenada a un bombardeo de pensamientos. Hará sol mañana, no hará sol. A veces incluso nos tenemos que centrar para dedicarnos a lo que estamos haciendo, porque nuestra mente es un receptor de pensamientos. Y claro, a Satanás le resulta fácil enviar sus pequeñas sugerencias, los celos, las envidias. Porque él tiene la esperanza de que entre tanto pensamiento, esos celos y esas envidias también queden ahí. Y todo pensamiento va a terminar germinando y va a terminar dando a luz algo. Cuando tú llevas el pensamiento de lo que tienes para comer, vas a terminar en una tienda comprando para comer. Porque tu pensamiento te decía constantemente, no sé si tienes algo en la nevera, creo que no, creo que sí. Y como producto terminas en la tienda. Entonces Satanás, entre tanto, intenta mezclar un pensamiento con otro. Mira lo que te dijo aquella, mira lo que te dijo aquel. Aquella está siendo más visible que tú.
En el trabajo creo que te están boicoteando. Esta y esta hablan de ti. Y tú no identificas que esa es la voz del infierno. Y si tú no identificas esas conversaciones infernales terminarán conversando contigo. Porque empezarás, es verdad, por eso me miró a mí así, por eso aquello, por eso lo otro. Y empezará a germinarse dentro de ti el pensamiento que dará a luz muerte y destrucción. Entonces tienes que someterte a Dios y decir, yo sé quién soy, la hija de Dios, y yo tengo un filtro en la mente que tengo, que es la mente de Cristo. Y como hija de Dios no voy a dejar cualquier basura en mi corazón, no voy a dejar cualquier basura en mis pensamientos. Y cuando te viene una basura contra alguien, automáticamente tú te posicionas y sacas ese pensamiento de ti. Aquí no. Porque Satanás, no vas a poder evitar nunca, te he dicho antes, no vas a poder evitar nunca que Satanás no te lo lance. Pero tú estás posicionada para decir, aquí no puedes entrar, fuera. Esa es la posición que tienes que tomar. Estar despierta, no ser una mente abierta a todo lo que el infierno quiera lanzar. No, posicionados en Cristo, te posicionas. Y después, si los celos vienen y vuelven, tú estás ahí posicionada, y si ves además que están direccionados hacia algo que tiene que ver con la unción, te voy a dar aquí un secreto. ¿Por qué no pides? Eso es lo que hago yo. Cuando veo personas a las que admiro, digo, ¿sabes, Dios? Voy a ser el Eliseo de esa persona. Yo lo hice con Tibi Joshua. Yo recuerdo que comencé a ver que este hombre se movía muy parecido a la manera en la que Dios me movía a mí. Entonces internamente dije, ¿sabes, Dios? Me voy a convertir en el Eliseo de Tibi Joshua. No importa que esté lejos, hay un internet que nos acerca. Y empecé a ver de qué manera él ministraba, las enseñanzas que tenía de la liberación, y me convertí en su Eliseo. Y cuando murió le dije a Dios, yo quiero su doble porción. Pero no hace falta que la persona muera. Tú puedes acercarte a aquella persona a la que admiras, a aquella persona, Satanás te sopla, célala. Y tú dices, no, voy a ser su Eliseo, porque ese es mi Elías que me va a enseñar. Y cuando ya esté trabajado mi corazón, porque yo le voy a pedir al Espíritu de Dios que trabaje mi corazón, y si le usa a él o a ella como instrumento de honra, me use también a mí. En el camino le iré diciendo, acuérdate de mí, yo quiero una doble porción. Y sabes, cuando un hombre o una mujer es de Dios, ese hombre o esa mujer no está celando lo suyo para él. Ese hombre o esa mujer te va a decir, de lo que tengo te doy, porque esa es la mayor satisfacción, para que el reino avance, para que juntos vayamos adelante, para que si eres un Saúl tengas un David y seáis compañía y vayáis a por todas, amén. Dale la gloria al que vive, dale la gloria al que vive y dile, me voy a convertir en un Eliseo del que admiro. No me voy a convertir en un envidioso ni en un celoso, me voy a convertir en un Eliseo y voy a ver qué tiene que tanto me llama. Porque la gente a la que envidias es gente que tiene algo que te llama. Pero que Satanás se ocupó de tergiversar, torcer y envidiar. Pero Saúl colocó a David al frente del ejército porque veía lo que había en él. En definitiva, Dios estaba con David y Saúl lo vio. Y era valiente, hizo hazañas, tenía habilidades y Saúl lo vio. Lástima que se torció. Pero estamos a tiempo de no torcernos, porque tenemos además esas historias. Porque lo que sí te digo, voy a pedir por favor los adoradores, lo que sí te digo es que si tú tienes celos, envidias, andas levantando falso testimonio contra las personas, nunca vas a recibir la unción. La unción es por las almas. Y si tú te has convertido en un asesino de almas, ¿por qué Dios te va a dar unción? ¿Por qué Dios te va a dar unción? Muchas personas me dicen, pastora, escuché a este pastor hablar de esto y de lo otro, y sabes, mientras lo escuchaba, hoy me estaba viniendo un pesar. Claro, porque no llevan unción, llevan muerte y destrucción. Y a nadie le gusta eso, a menos que estén tan contaminados de lo mismo que se retroalimenten del mal. Pero tú no eres así. Tú eres alguien que no se alimenta del mal. Tú eres alguien que quiere crecer en unción, que quiere ir a nuevos niveles de gloria, que quiere alcanzar el destino por el cual Dios te creó. Tú eres esa persona. Si eres rey, eres un Saúl, que Dios puede colocar un David y juntos hacer muchas más hazañas. Y si te toca ser el que hace miles y el otro los 10.000, dale la gloria a Dios que se encargó de ti y se acordó de ti para darte miles. Que hay otro que tiene cientos. Dale la gloria.
Porque total, tú vas a cumplir tu destino si tocas el corazón de Dios con tu obediencia y tu pasión. Da igual si es con cientos, con miles o con 10.000. Es con obediencia a Dios. Amén. Yo quiero eso y estoy determinada a vivir por eso, y veo que tú lo quieres también. Aleluya. Pues te voy a pedir que, si de verdad has creído que tal vez Satanás ha soplado algo así en las redes sociales, las personas que dicen, bueno, yo creo que Satanás sí que me ha estado soplando con envidia, celos hacia algunas personas, hacia algunas situaciones, voy a reconocerlas y voy a venir delante de Dios a decirle que yo no quiero más eso. Yo no quiero parte con el infierno, yo no quiero alinearme al infierno ni enredarme con él en las conversaciones infernales que han estado cayendo a mi mente. Yo me voy a desligar, desvincular de todo eso y le vamos a pedir perdón a Dios. Entonces, te voy a pedir que te pongas en pie por las personas que tal vez están diciendo, esa soy yo, pero tienen más temor o todavía tienen ese qué dirán, para ayudarlas. Y si quieres hacer conmigo estas declaraciones, de pedir perdón a Dios, de romper maldiciones, de quebrar con todo aquello que ha podido venir sobre nuestras vidas a causa de que en algún punto de nuestra vida hemos podido errar, porque somos humanos y tal vez nunca lo habías visto así. Y tal vez te dejaste infectar. O tal vez eres de los que dices, es verdad, yo siempre pensé que una borrachera era peor que una envidia. Y quiero pedir perdón a Dios porque en la misma lista que el asesino está el envidioso. Y en la misma que la hechicería está el celoso. Y yo no quiero ser ni asesino ni envidioso, ni hechicero ni celoso. Quiero tener el corazón de Dios y amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Entonces te voy a invitar que vengas aquí porque vamos a orar. Vamos a comenzar pidiéndole perdón al Señor, diciendo que no permita más que Satanás se enseñoree de nosotros. Comienza a ponerte a cuentas ahí con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de ti a rogarte que no permitas más, Señor, que no permitas más que estos pecados insignificantes que llama el mundo insignificantes y que para ti pueden ocasionar tragedias, sigan fluyendo, Señor, en mis hermanos como cosa pequeña. Que de hoy en adelante el Espíritu Santo, Señor, pueda traer esa convicción de pecado, justicia y juicio, y que ellos puedan ver la gravedad que hay en cualquier pequeñez que está escondida en el interior. La gravedad que hay en un chisme, en un celo, en una envidia, en un desorden sexual, en un desorden alimenticio. La gravedad que hay. Yo te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu ahora comience a convencernos a todos de pecado, justicia y juicio. Y vengo contra todo espíritu que ha querido desviar los destinos de mis hermanos, que ha querido venir a meterse ahí a desviar su destino y a hacer que queden atrapados como quedó Saúl. Yo vengo a reprender estos demonios y te digo que hasta aquí llegó tu reinado, porque hoy le pongo fin en el nombre de Jesús. Reprendo espíritus que hablan mentiras en las mentes. Reprendo espíritus que distorsionan verdades. Reprendo espíritus que soplan y engordan con celos y contiendas. Reprendo espíritus que vienen a comerse destinos. En el nombre de Jesús declaro que todo espíritu que infunde celos, envidias, contiendas, que habla mal de los hermanos en las mentes, suelte las vidas de estos hermanos. Gracias, Señor, porque veo que estás obrando. Gracias porque sé que estás haciendo grandes cosas. Gracias. Todo espíritu inmundo que está tratando de desviarte ahora tiene que soltar tu mente. Ahora tiene que soltar tus pensamientos. Y tú vas a soltar esas conversaciones que has tenido con él. Dile al Señor, yo renuncio a toda conversación que he tenido con demonios. Renuncio a toda palabra maldita que he levantado contra hermanos. Y ahora te pido misericordia para que las consecuencias de estos pecados no sigan fluyendo sobre mí. Te pido perdón, Padre. Vamos, esto es como una guía, pero tú puedes hablar con Él y pedirle perdón por lo que has hecho. El Espíritu Santo ahora te puede estar diciendo lo que has hecho, lo que has dicho. Llega a un acuerdo, no con el infierno, nunca más, dile nunca más me voy a poner en un acuerdo con el infierno, me voy a poner en un acuerdo con Dios. Yo me pongo de acuerdo con Dios a declarar que tengo la mente de Cristo y en la mente de Cristo no entran más basuras.
En la mente de Cristo no entran más celos, no entran más envidias, no entran más contiendas, no entran más pleitos, no entran enemistades. Porque Cristo me llamó pacificador, pacificadora. Y eso soy yo. Declara la verdad para ti. Las mentiras que fueron plantadas en ti se pudren, se secan. En el nombre de Jesús. Tú eres hijo de Dios, hijo de la verdad. Yo publico libertad sobre tu vida porque la Biblia dice que estoy en el nombre de Jesús para publicar libertad sobre el cautivo. Y en el nombre de Jesús publico tu libertad. Y yo sé en quién he creído. Y ahora, Señor, esta unción libertadora sobre ellos, esta unción tan necesaria para que tú nos encuentres como utensilios para obras honrosas. Dios tiene un plan tremendo contigo, pero a ti te toca alcanzarlo. Santificarte es empezar a alcanzarlo. Seguir el proceso de santificación es seguir alcanzándolo y permitir que Él trabaje tu corazón. Permitir que Él machaque incluso ideas torcidas. Permitir que Él entre donde tú crees que es correcto y no lo es. Permitir que Él te diga la gravedad que tiene herir a esa persona. Permitir que todo eso a lo que tú dices insignificante, pequeño, Él te lo muestre como tragedia, como grande. Eso es proceso de santificación. Padre, yo te pido, envía esta unción libertadora y esta unción que empodera las vidas, porque todos aquí estamos para ser David. Úngenos, Señor. En el nombre de Jesús. Úngenos. Yo hago muchas oraciones así, aunque sé que la unción no va a venir solo porque yo la pida aquí. La unción va a comenzar a venir en tu vida cuando tú des pasos de fe, de obediencia, de rendición. Ahí Dios unge. Dios unge más en la escuela de la vida. Dios unge más en las situaciones de vida que tú enfrentas ahí fuera que en un llamado aquí. Pero está bien que se lo pidas, porque ahora vas a salir y vas a enfrentar pruebas y vas a enfrentar dificultades y vas a enfrentar la voz del mismísimo Satanás, y tú te vas a posicionar, vas a salir aprobado y vas a recibir la unción. Amén. Porque todos nosotros vamos para ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. ¿Cuántos le dan ese aplauso a Cristo? ¡Aleluya! Si este vídeo te ha bendecido, estoy segura que los nuevos podcasts de Cielos Abiertos, Conversaciones con Dios, te van a bendecir. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete y cada martes os espero a la 1:00 PM aquí, horario en Canarias.